termodinámica. Buenas tardes, compañeros y compañeras y maestras. Nosotros somos el grupo de segunda y tercera termodinámica. Los integrantes del grupo son Alberto Castillo Serrano Camplá, Tigre Jonathan y sus ver en esta diapositiva y explicación son los temas de segunda y tercera ley de Newton, unos ejercicios de cada tema y unos experimentos. A continuación, con la segunda ley de la termodinámica, mi compañera Red. Segunda ley de la termodinámica, también conocida como ley de entropía o ley de las máquinas térmicas, establece que es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor suministrado en trabajo, por lo que es imposible tener una máquina térmica con una eficiencia al 100%. Generalmente, la eficiencia máxima de una máquina térmica puede alcanzar hasta el 40%. La segunda ley también nos dice que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. Se expresa en varias formulaciones equivalentes. El enunciado de Clausius, que nos dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. También tenemos el enunciado de Kelvin Planck, que nos dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. A continuación, un ejercicio de la segunda ley de la termodinámica. Una máquina de Carnot toma 3.000 calorías de calor de entrada y libera 2.000 calorías como calor de desecho. La temperatura de salida es de 600 grados Celsius. Nos pide calcular la eficiencia térmica, el trabajo y la temperatura de entrada de la máquina. Primero tenemos que extraer los datos del problema. Nos da el calor de entrada, que es de 3.000 calorías, el calor de salida, que es de 2.000 calorías, y la temperatura de salida, que es de 600 grados Celsius. Primero vamos a convertir la temperatura de salida de grados Celsius a Kelvin, ya que más adelante la vamos a necesitar. Nos queda temperatura de salida es igual a 600 grados Celsius más 273,15, que nos da una temperatura de salida de 873,15 Kelvin. Para calcular la eficiencia térmica, utilizamos la fórmula que es eficiencia térmica es igual a 1 menos la división de la carga del calor de salida, que es de 2.000 calorías, sobre el calor de entrada, que es de 3.000 calorías, y resolviendo eso nos da una eficiencia térmica de 0,3333, que es igual a 1/3. Para calcular el trabajo, utilizamos la fórmula que es trabajo es igual al calor de entrada, que es de 3.000 calorías, menos el calor de salida, que es de 2.000 calorías, y nos da un trabajo de 1.000 calorías. Pero si en el problema nos piden el trabajo en Joule, solo hacemos la transformación y que nos da 4.200 Joule. Para calcular la temperatura de entrada, utilizamos la fórmula eficiencia térmica es igual a 1 menos la división de la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. De esa fórmula despejamos la temperatura de entrada, que nos queda la siguiente fórmula. Temperatura de entrada es igual a menos la temperatura de salida, que es menos 873,15 Kelvin, dividido para la eficiencia térmica, que es de 1/3 menos 1, y nos da una temperatura de entrada de 1.309,725 Kelvin. A continuación, la tercera ley de la termodinámica.
Buenas tardes con todos. Le hablaré sobre la tercera ley de la termodinámica. Bueno, la tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. También, la tercera ley de la termodinámica también se puede definir como aquel que al llegar al cero absoluto o a 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto, la entropía, un valor mínimo y constante. La tercera ley de la termodinámica, a veces llamada teorema de Nernst o postulado de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Es decir, este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que la temperatura del cero absoluto establece un sistema que se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía que se consiguen por degeneración desde este estado básico. El teorema de Nernst establece que es una entropía de un cristal perfecto de un elemento cualquiera a la temperatura de cero absoluto, es decir, que en cero. Sin embargo, esta observación no tiene en cuenta como decir, los cristales reales que son formados a temperaturas superiores a cero. En consecuencia, tendrían defectos que no podrían ser eliminados al ser enfriados hasta el cero absoluto. Al no ser creados como cristales perfectos, la información necesaria para describir los defectos existentes en estos incrementará la entropía del cristal. A continuación, el siguiente tema. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que son los teoremas y los enunciados sobre la tercera ley de la termodinámica. El primero de ellos es el teorema de Nernst, que consiste en una reacción química que se da entre diferentes fases de puras cristalinas que ocurre a partir del cero absoluto. Este no produce ningún cambio en lo que es en la entropía. Dicho de esta forma, es imposible que se reduzca la entropía absoluta de un sistema a su valor cero absoluto en un número finito de las operaciones. El teorema del calor de Nernst fue utilizado más tarde por un físico alemán llamado Max Planck para definir lo que es la tercera ley de la termodinámica en términos de entropía y lo que es el cero absoluto. La segunda es el enunciado de Nernst-Simons, que el cambio de la entropía que resulta de cualquier transformación isotérmica reversible a un sistema que tiende a cero según la temperatura que se va a aproximar a cero también. El tercero de ellos es el enunciado de Planck. Max Planck formuló la tercera ley en 1911 como una condición para la desaparición de la entropía de todos los cuerpos a medida de que la temperatura se tiende a cero absoluto. Según Planck, en cualquier sistema de equilibrio en el que la temperatura se tiende a cero, la entropía va a tender a una constante que será independiente a las demás variables termodinámicas. El cuarto es el teorema de inaccesibilidad del cero absoluto. En este punto se va a indicar que no existe ningún proceso capaz de reducir la temperatura de un sistema del cero absoluto en un número finito de pasos. Y el último punto es el cuarto postulado de Cullen, que en este afirma que la entropía de cualquier sistema se va a anular y su estado va a ser igual a cero. A continuación, mi compañero. Las consecuencias del tercer principio de la termodinámica. La tercera ley implica las siguientes consecuencias. La primera es la imposibilidad de alcanzar temperaturas del cero absoluto. En la tercera ley de la termodinámica se deduce que no se puede lograr un cero absoluto de temperatura en ningún proceso final, asociado con un cambio en la entropía. Solo se puede abordar asintóticamente. Por lo tanto, la tercera ley de la termodinámica a veces se formula como el principio de imposibilidad de alcanzar un cero absoluto de temperatura. La segunda consecuencia es el comportamiento de los coeficientes termodinámicos. Cuando la temperatura tiende a cero, también debe tender a cero lo siguiente: la capacidad calorífica a precio constante y a un volumen constante, y los coeficientes de expansión térmica y algunos valores similares. En algún momento la validez de la tercera ley se cuestionó, pero más tarde se descubrió que las contradicciones aparentes están asociadas con estados metaestables de la materia que no pueden considerarse en equilibrio termodinámicamente. A continuación, mi compañero con el ejercicio.
En este ejercicio sobre la tercera ley de la termodinámica, un mol de gas metano en condiciones normales se comprime adiabáticamente hasta reducir un volumen a 4 litros. Calcular el valor de la presión final, siendo que gamma tiene un valor de 1,3. A ver, cuando el gas metano, aquí en los datos como vemos, tenemos un mol metano de carbono e hidrógeno 4. Esto quiere decir que cuando un gas metano está en condiciones normales, por lo tanto, la temperatura tendría que ser de 273 grados Kelvin y la presión igual a una atmósfera. Es decir, el volumen final es de 4 litros y debemos calcular la presión final siendo el valor para gamma 1,3. A ver, tenemos un formulario que es la presión final sobre la presión inicial siendo igual al volumen inicial sobre el volumen final elevado a gamma. Aquí no tenemos el valor inicial, por lo tanto debemos llevarlo a identificar la presión inicial. Y tenemos el siguiente formulario que está a la derecha, que es la presión por el volumen igual al número de moles multiplicado a la constante y a la temperatura. Despejando nos queda el volumen igual al número de moles por la constante de temperatura elevado, sobre la presión. Reemplazando todos los datos, nos da un valor de 22,4 litros. Y después de, a partir de este dato, vamos a demostrar que la presión no es una, o sea, la presión no es una, o sea, la presión es una atmósfera y este ejercicio está en condiciones normales. Y ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la presión inicial por el volumen inicial, igual al número de moles por la constante por la temperatura. Y en este caso utilizaríamos el dato que nos salió anteriormente, dándonos como valor final un átomo. Y ahora, después de haber obtenido estos datos, vamos a reemplazarlos en la primera fórmula que presenté, siendo presión final igual a volumen inicial sobre volumen final elevado a gamma multiplicado por la presión inicial. Reemplazando los datos nos daría un valor de 9,4 átomos como valor final. Muchas gracias. A continuación vamos a ver unos experimentos acerca de la segunda y tercera ley de la termodinámica, que, que ve sobre uno de los principios más fundamentales de la segunda. Buenas tardes, compañeros y compañeras y maestras. Es mi turno de dar un pequeño experimento sobre la segunda ley de la termodinámica. Para ser más específico, la parte de la entropía. Los materiales son 3 vasos con diferentes tipos de temperaturas de agua: agua caliente, agua de temperatura ambiente y agua fría. Ustedes al calcerse, y lo primero que debemos hacer es poner cada pastilla en cada uno de los vasos. Segundo, observar. Como podemos observar, en el agua de vaso caliente la reacción es mucho más violenta y más rápida que en el de agua fría y en el de agua al ambiente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero debemos saber qué es entropía. Entropía es una magnitud de la termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Sabemos que el desorden molecular de un sistema se mide a través de su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si su temperatura es mayor,
su desorden molecular va a ser mayor y su entropía también. Entonces concluimos que el vaso de agua caliente tenía mayor entropía por la reacción de la pastilla, de las moléculas de la pastilla que se disolvieron rápidamente que en el agua fría y el de agua ambiente. También en este experimento encontramos un efecto que es el efecto irreversible. ¿Qué quiere decir este efecto irreversible? Que si las moléculas, en este caso de las pastillas, llegan a su punto de equilibrio térmico, no vuelven a su forma natural. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas, este es el experimento sobre la tercera ley de termodinámica y para esto vamos a usar lo que es una botella de vidrio, un huevo cocido, un pedazo de papel y fósforos. Vamos a proceder a encender lo que es nuestro pedazo de papel para luego colocarlo dentro de nuestra botella. Inmediatamente colocamos lo que es nuestro huevo y como podemos ver, esto se va succionando. Esto se debe a la presión, ya que nuestro aire caliente, al colocar el huevo, destapa lo que es el oxígeno de acá. Y lo que tratamos de lograr con este experimento es llegar al cero absoluto de la temperatura. Y decimos intentar, ya que es imposible, ya que si un objeto está en, ¿cómo se puede decir?, en reposo, va a recibir energía del ambiente, así que será imposible llegar. Como podemos ver, nuestro huevo se ha partido y la otra parte está aquí dentro. Esto se debe a la presión, ya que no entra oxígeno y por ello la parte de dentro lo empuja. Como podemos ver, este es el resultado del experimento. Aquí está un pedazo del huevo, ya que no entró todo. Y esto se debe, como les dije, a la presión de la parte del huevo. No permite que entre más oxígeno. Y lo que hace es que el aire caliente de lo que estaba dentro se enfríe por completo. Muchas gracias. Buenas, este